Dios te bendiga, amada iglesia. En esta ocasión voy a compartir con ustedes otra reflexión sobre ser discípulo de Jesús. Llevamos 2 semanas hablando sobre el discipulado. Los pasados 2 viernes ya vimos el capítulo 10 de Mateo, donde Jesús escoge por su nombre a 12 discípulos para enviarlos a hacer una tarea especial, una tarea que tenía un propósito y un tiempo específico. Y en ese capítulo que Jesús dedica a explicar el discipulado, les da autoridad a los discípulos, les da instrucciones específicas, les habla sobre las consecuencias del discipulado y también sobre las recompensas. Y luego discutimos, ¿verdad? Aclaramos uno de los versos de ese capítulo 10 y también buscamos en la Biblia las características de los discípulos de Jesús, y vimos que en esas características del discípulo está la autoridad de Dios, está el conocimiento de la palabra, la fidelidad, la perseverancia, el amor y obviamente los frutos. Así que hoy vamos a leer parte de una experiencia de Jesús con sus discípulos ya cuando está más cerca del momento de su muerte. De hecho, esta escritura es donde se relata por primera vez, donde Jesús habla por primera vez con sus discípulos sobre su muerte de forma específica. Había hecho referencia a su muerte, había hecho referencia a que él iba a ser quitado de ellos, había hecho referencia a que él se iba a tener que ir, que les iba a dejar un consolador, había hablado de que iba a ir a preparar moradas. Pero específicamente hablar de que lo iban a matar, pues esta es la primera vez que Jesús habla con sus discípulos sobre su muerte de manera tan específica. Y ya Jesús había hablado con los discípulos sobre quién era Él. En el capítulo anterior vemos que Jesús habla con los discípulos y le pregunta quién ustedes creen que soy, y es donde cuando Pedro tiene esa revelación del Padre y declara que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús confirma que esa declaración de Pedro es una revelación espiritual del Padre, y que sobre esa declaración de fe sería edificada una iglesia poderosa. Ya Jesús había preparado entonces el terreno para hablarle a los discípulos sobre su muerte, porque para explicarles la resurrección y el poder que recibirían con la resurrección, pues tenía que hablarles de la muerte. En Mateo 16, versos 21 al 24, es la escritura que vamos a leer. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Jesús habla con sus discípulos, y cuando está hablando con ellos sobre lo que va a pasar, le dice que es necesario ir a Jerusalén. Y cuando Jesús habla de algo necesario, habla de algo que tiene un propósito. Así que Jesús dice que es necesario ir a Jerusalén porque hay un propósito en padecer, en sufrir, en morir, y hay un propósito también en resucitar. Pero esta declaración trajo conflicto, trajo desacuerdo, y Pedro lo llama aparte de los discípulos en privado para corregirlo, porque
entendía que eso no podía ocurrir, que Jesús no podía morir. La realidad es que en este momento en que Jesús está hablando con sus discípulos, el ministerio terrenal de Jesús está en su mejor momento. Era cuando más fama, alcance e influencia tenía Jesús. Y los discípulos lo sabían. Así que Pedro decidió que Jesús había escogido mal las palabras y que tenía que corregir eso de ir a morir. Y con la confianza que se tenían, Jesús y Pedro, pues lo llama en privado, aparte, y habla con Jesús sobre esa declaración que acaba de hacer. Y yo me imagino, conociendo a Pedro, sabiendo lo que pensaba, entendiendo que esta declaración de Jesús había sido un choque para él, y conociendo la circunstancia que estaba pasando en ese momento, yo me imagino cómo fue esa conversación entre Pedro y Jesús, él tratando de convencerlo. Y me imagino que Pedro le hubiera dicho, si fuera en estos tiempos, le hubiera dicho algo así como: maestro, tú no te das cuenta de que tú eres el hombre del momento. Tú no te has dado cuenta de que tú estás arrasando en todas las encuestas. Jesús, tú no te das cuenta que el hashtag Jesús es trending topic. Tú no te das cuenta de que tú estás viral, de que tú eres el más googleado del año. No te das cuenta de que estás en todas las noticias, de que todo el mundo quiere entrevistarte, de que eres famoso, de que todo el mundo quiere que estés en su programa, de que estás, Jesús, estás en el tope de la ola. Es más, si convocas una marcha, Pilato renuncia, lo sacamos del gobierno. Tienes millones de seguidores, Jesús. ¿Cómo se te ocurre hablar ahora de padecer, de sufrir o de morir? No, eso no puede ser. Tienes que decir que te equivocaste o que te entendimos mal. Tienes que corregir eso que has dicho. Tú eres lo mejor que nos ha pasado, Jesús, al pueblo de Israel. Contigo nosotros ya estamos cerca de alcanzar la libertad política. Contigo nosotros podemos dejar de ser un pueblo conquistado y oprimido. Tú eres la esperanza de libertad del pueblo de Israel. Así que está Pedro tratando de convencer a Jesús de que no puede ir a morir. Y eso era todo lo que estaba detrás del pensamiento de Jesús, detrás de esta declaración de Pedro, detrás de esta declaración de Pedro de que no, tú no puedes morir. Lo que está es su mente, su pensamiento, su plan, su propósito, esa idea de libertad terrenal que él tenía, este éxito humano que está viendo, este deseo de su corazón de que Jesús ayude al pueblo a libertarlo de la esclavitud o de la opresión de los que lo habían conquistado. Así que está todo el tiempo viendo en Jesús ese Mesías terrenal, ese hombre que pensó que si muere ahora, terminan nuestros planes, nuestras expectativas, termina lo que hemos pensado que es el reinado del Mesías de Israel, termina todo nuestro éxito, se termina todo esto que va encaminado a una libertad terrenal. Así que no puede ser cierto que Jesús esté pensando en morir. Entonces Jesús lo escucha y voltea entonces la situación y él pasa a corregir a Pedro. Pedro lo llama aparte para corregirlo porque entiende que este no es el momento de hablar de muerte, porque estamos en un momento de éxito terrenal. Y entonces Jesús es el que termina
corrigiendo obviamente a Pedro, porque donde se ha visto que el discípulo esté corrigiendo al maestro. Pero fíjese, no podemos juzgar a Pedro, porque por nuestra propia experiencia, ¿verdad? Ser un discípulo en desarrollo, ser un discípulo en crecimiento, no siempre es fácil y no siempre lo hacemos todo correctamente. Pues a veces un día entendemos verdades espirituales profundas y el Espíritu Santo nos revela, nos da conocimiento de Dios, y quizás en otro día pues estamos recibimos una mala noticia o estamos en un mal momento y el enemigo pone dudas en nosotros y nos confunde y nos desanima y no manejamos entonces bien esa situación y cometemos errores. Pues así le pasó a Pedro. Entonces Jesús, de la misma forma en que había reconocido que Pedro había recibido una revelación poderosa de parte del Padre, ahora reconoce que esta idea carnal de detener su paso a la cruz, de detener su muerte, de evitar que vaya a la cruz, no es algo que viene de parte de Dios, sino algo que viene de parte del enemigo, porque nosotros sabemos que el enemigo tentó a Jesús en el desierto, se le apareció a ofrecerle, a tentarlo, y Jesús lo detuvo citándole la palabra. Y dice que entonces el enemigo se separó de Jesús, lo dejó por algún tiempo. Así que Jesús parece que ahora reconoce que esta declaración de Pedro de no vayas a la cruz, no tienes que morir, ahora que todo está bien, ahora que eres famoso, ahora que estamos a punto de poder conseguir el poder, no puedes morir. Entonces Jesús reconoce que es una tentación que viene del enemigo y por eso reprende la idea que le está presentando Pedro de no ir a la cruz. Jesús estaba tratando de explicarle a los discípulos el plan y el propósito de Dios para la salvación del mundo. Pero Pedro no veía y no entendía el plan de Dios porque tenía su propio plan, tenía sus propias expectativas sobre Jesús y pensaba que sus problemas terrenales, los problemas políticos del pueblo, los problemas sociales y económicos del país, el futuro de Israel, no serían resueltos si Jesús moría. Entonces, después que Jesús reprende la idea del enemigo de huir de la muerte en la cruz, habla con todos sus discípulos y aclara la situación por si acaso alguno de los otros discípulos pensó igual que Pedro y no lo dijo, que es muy probable. Ahora que Jesús les dijo claramente que sin lugar a dudas iba a Jerusalén, iba a morir y luego iba a resucitar, Él quiere dejarle claro dos cosas a sus discípulos. Primero, que el discipulado es voluntario. Y segundo, que aunque es voluntario, si lo aceptan, tiene unos requisitos. El verso 24 Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo. Jesús los había escogido y los había llamado. Ellos habían aceptado caminar con Jesús. Estuvieron 3 años recibiendo enseñanza, caminando con Él, escuchando su palabra, viéndolo obrar milagros, aprendiendo, haciendo ellos mismos lo que Jesús les mandaba, ¿verdad? Primero observaron a Jesús, después estaban junto con Jesús, Jesús los envió a ellos solos mientras Él observaba. Y ahora llegaba el momento en que Jesús iba a partir, iba a separarse de ellos físicamente. Y está hablándoles y diciéndoles, es el momento en que yo voy a morir. Y el que quiera seguir siendo mi discípulo, que ha caminado conmigo hasta aquí, el que quiera permanecer siendo mi discípulo, es algo voluntario. Pero entonces tiene que cumplir con unos requisitos. Si quieres, no es obligatorio, no te estoy
imponiendo una obligación. Tú tienes libre albedrío por decisión propia. Si quieres, el que quiera ser mi discípulo, entonces tiene, ahora sí es una obligación, tiene que cumplir con los requisitos de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Y qué significa para los discípulos que fueron llamados estos 3 requisitos? ¿Y qué significa para nosotros estos requisitos de ser discípulo de Jesús cuando voluntariamente nos sometemos a esa decisión? Pues el negarse a sí mismo significa que el discípulo no puede tener planes propios, propósitos propios, ni voluntad o visión propia en relación al llamado y a la encomienda que el Señor nos dio. Los discípulos tenemos que entender que el plan, el propósito y la visión de Dios son los correctos. Y tenemos que buscar en todo tiempo la dirección del Espíritu Santo para mantener en su voluntad, mantenernos nosotros en esa voluntad y en ese propósito y en ese plan y en esa visión de Dios. Porque si dejamos de mirar al Señor, si dejamos de buscar esa dirección y de seguir ese propósito de Dios, entonces nos puede pasar como a Pedro, que perdemos la visión, perdemos el propósito y empezamos a pensar en nuestro propio plan, nuestra propia visión, nuestro propio propósito, y entonces el Señor tiene que acudir, como en el caso de Pedro. Jesús tuvo que acudir a detenerlo, a detener ese pensamiento y a corregirlo. Así que lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que negarnos a nosotros mismos para entonces recibir el propósito, la visión y la voluntad de Dios. Y tomar nuestra cruz no es otra cosa sino asumir la consecuencia de negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos sometemos al plan de Dios, a la visión de Dios, al propósito de Dios, podemos pasar por pruebas, podemos pasar por tiempos difíciles, tenemos tiempos de duda, quizás de tristeza, vamos a tener pérdidas, vamos a tener aflicción, el Señor lo dijo, pero lo que sea necesario para que se cumpla el propósito de Dios, lo vamos a recibir como recibió Jesús la cruz, con amor, con obediencia, con gozo, con el gozo de saber que estamos dentro de la voluntad de Dios. Y finalmente, seguirlo. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Y seguir a Jesús no es simplemente buscarle. Seguir a Jesús va mucho más allá de encontrarlo inclusive. Seguir a Jesús es amarlo, es obedecerlo, es imitarlo, es vivir caminando tras sus pasos. Es seguir su ejemplo, es dar testimonio de que somos sus discípulos y que reflejamos su imagen. Así que Jesús habló de voluntarios. Es una decisión personal querer ser un discípulo de Jesús. Pero los que hemos decidido ser discípulos de Jesús, entonces tenemos que entender que el Señor estableció para nosotros unos requisitos, un estándar. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle, porque solamente así vamos a ser buenos discípulos de Jesús. Es lo que nos enseña la palabra de Dios para este día. Así que vamos a meditar en esta palabra y que sean todos bendecidos. Buenas noches.